tardes a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente a la iglesia allí en Temuco. Estamos siguiendo el libro de Lucas. Vamos a leer en el día de hoy en el capítulo 2. Hemos avanzado algunos versículos y comenzamos este mes de diciembre, cuando la tradición o el mundo celebra lo que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. Y como he dicho en otras oportunidades, es una fecha que, si bien sabemos que no es la fecha por las cosas que hemos visto las veces anteriores, que no es la fecha que nació el Señor, podemos aprovechar estas festividades para predicar el Evangelio también, porque esa es la buena noticia. Lucas capítulo 2, versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Hemos considerado acerca de este suceso, acontecimiento único en la historia, sin igual, que Dios vino a este mundo, tomó forma humana. Como decía la tradición, celebra, hay otras fechas que también celebra y se nos da incluso días festivos, como es la llamada Semana Santa, que también es una fecha la cual los creyentes aprovechamos para realizar conferencias y reuniones. Dice el versículo 12: esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Que el niño estuviera en pañales no era tan significativo. La mayoría de los niños estaban envueltos en pañales, pero lo que viene a continuación puede descolocar el mensaje allí a los pastores. Hablamos de los pastores, hablamos que se le apareció el ángel y todas estas huestes espirituales, angelicales, a los pastores. Y recordemos que estos hombres, la historia nos cuenta que eran hombres de dudosa legalidad, por decirlo así. Por ejemplo, no era muy probable que
en un juicio, en aquel tiempo, testificar a un pastor, porque era como del bajo pueblo. Eran hombres que no eran como muy renombrados en la sociedad. Sin embargo, el Señor quiso darle el mensaje a estas personas, porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y en varias ocasiones el Señor da ejemplo de esto, que Él no viene a buscar a lo mejor, viene a buscar a lo peor. Y a veces hay hermanos que se olvidan de dónde el Señor los sacó, en la condición que estábamos sin el Señor. Y puede darse el caso que al olvidarse de dónde nos sacó el Señor, fácilmente juzguemos a otros hermanos. El Señor vino a buscar lo necio de este mundo, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Así que ahí tenemos que tener un cuidado, recordarnos de dónde nos sacó el Señor, de la cantera que cortó esta piedra para ponerla en su iglesia espiritual, en su construcción que está realizando, cual piedras vivas. Esta palabrita que aparece aquí, la señal, esto servirá de señal. Aparece en la Escritura varias veces las señales que el Señor realizó. Es algo específico, es algo notorio. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nos recordamos de un hombre, por ejemplo, de un rey que dice, no pediré señal y no tentaré al Señor, pensando que al pedir señal, este rey iba a estar tentando al Señor. El pueblo de Israel, hay varios ejemplos donde ellos piden señales. Los fariseos en el Nuevo Testamento le piden señal al Señor. Y el Señor les dice que señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y esa es la señal que les iba a dar a los religiosos de la época. Pero la gente quiere pedir señales. Gedeón, otro hombre de Dios, muy temeroso de lo que Dios le había encargado, él pidió señal para entender que Dios le había escogido a él para libertar al pueblo. Y Dios le dio señal la primera vez. Y él fue y pidió segunda vez señal, una segunda vez señal. Y Dios le dio esta segunda señal del vellón, que se mojara el vellón y que no se mojara el vellón. Y luego pidió otra vez señal y Dios le volvió a dar señal. A veces nosotros pensamos como aquel rey de la antigüedad, no tentaré al Señor y no pediré señal. Pero hay ocasiones que la Biblia menciona estas peticiones de señales. Y sabe que hay gente inconversa, y me sorprende a mí porque a veces su fe para llegar al Señor, sus testimonios, nos sorprenden. Una persona a punto de suicidarse pide señal. Voy a terminar mi vida. Señor, si hay un Dios, entonces que haga algo. Y aparece una señal y detiene aquel suicidio que iba a realizar la persona. Se manifiesta a través de un tratado, dejado en el borde de un puente con una piedra encima. Una pequeña señal. Lo leyó y cambió su vida. Señales. Moisés libertando al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cómo recibió este llamado Moisés? Él fue, vio una zarza ardiente, pero él la vio de lejos. Andaba en otras cosas. Andaba en el pastoreo de las ovejas y vio esta zarza, que había fuego en la zarza, pero no se consumía. Y fue a verla, la curiosidad. A veces sabe que Dios pone alrededor nuestro señales. Y a veces nosotros mismos decimos, qué casualidad.
qué casualidad. Pero tenemos que estar más atentos, con nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales atentos, porque a veces Dios habla de maneras misteriosas. Y a veces, ¿sabe qué? Cometemos el error de encerrar a Dios en un pequeño cuadradito y lo limitamos. Ponemos límites a nuestro Dios, al gran Dios. Y nosotros decimos, Dios no actúa de esa manera. Si pidiéramos el testimonio de los ciegos que fueron sanados por el Señor, veríamos una discusión entre ellos. El primero diría, a ti no te sanó Dios, porque Dios es imposible que haga barro y te unte los ojos con barro y te mande a un estanque a lavarte. A mí solamente me tocó y me dio la vista. Otro podría decir, ninguno de los dos está correcto porque a mí me habló y yo vi como a las personas las vi como árboles y luego de nuevo y ahí vi correctamente. ¿A qué es lo que quiero llegar, hermanos? Es que Dios trata en su poder, en su soberanía, con cada uno de nosotros de distintas maneras, de distintas formas. Y a veces para un hermano el vuelo de una mariposa entre medio de las flores puede significar tantas cosas y puede incluso cambiar la vida espiritual de ese hermano, y para otros es solamente una mariposa volando. Ojalá se entienda esa idea. El Señor a veces pone cerca nuestro señales y nosotros estamos tan distraídos en nuestro entorno, en nuestra sociedad que nos tocó vivir, que no podemos captar las señales. Y hago la aclaración, yo entiendo que nuestra señal más grande es la palabra de Dios. Ahí están todos los parámetros, todos los estatutos que necesitamos para vivir una vida cristiana en la palabra de Dios. Y de ahí no nos movemos, ahí no nos perdemos. Eso está claro y lo tengo presente, lo tengo consciente. Pero el Señor, a través de la experiencia, me ha mostrado estas pequeñas señales. Los pastores se les dio una señal. A los pastores se les dio una señal. El ángel le dijo, ¿cómo estaba este niño, el Salvador del mundo? Cristo, el Señor, les dio específicamente cómo estaba, una señal. Pero sabe que estos pastores pudieron haberse quedado en su trabajo, pudieron haber seguido su vida cotidiana. Y a veces cometemos ese error, que el Señor pone pequeñas señales, pequeñas señales. Una vez un hermano contaba de un testimonio, ayudó a una persona en un momento de aflicción, solamente porque vio una fotografía en una red social de esta persona. Era un texto de dolor, de angustia, y que Jehová lo iba a ayudar en la angustia. Para otro pudo haber sido una foto solamente, un estado en su Facebook. Pero para este hermano fue algo más. Llamando a la persona, se dio cuenta que estaba pasando por una dificultad. Necesitaba ayuda, urgente ayuda. A veces no estamos atentos a las pequeñas señales. Estos pastores estuvieron atentos a la señal y ellos fueron. No se quedaron solamente ahí. Cuando los pastores se van, cuando los ángeles se van, ellos deciden ir. Estuvieron atentos a lo que el ángel le dijo. Cornelio, Hechos capítulo 10, recibió una señal del cielo. A veces nosotros repetimos una frase y decimos, Dios no oye a los pecadores, pero hay que examinar bien ese contexto que aparece allí, porque tenemos en Hechos capítulo 10 a un hombre que no era creyente, llamado Cornelio, no era creyente, y él hacía oraciones, él hacía limosnas, y las hacía él con toda su casa. Y estaba atento Dios. Pero Dios no lo salvó por eso, ni por sus oraciones, ni por su vida que llevaba él, sino que lo que hizo Dios
fue enviarle a Pedro para que le predicara el Evangelio correctamente y de la forma bíblica. Y Pedro predica el Evangelio, se convierte Cornelio con toda su casa y desciende el Espíritu Santo. Y Pedro dice, ¿qué impide que estos sean bautizados? ¿Qué impide? Cornelio estuvo atento a aquella señal que se le dio y mandó a llamar a Pedro. Como decía, a veces los inconversos nos sorprenden. Ellos piden señales y Dios les responde y las siguen, las persiguen, aquellas señales. El testimonio de una señora que se convirtió también pasando por dificultades, por problemas. Ella ya no podía más, no podía más. Señor, si estás cerca, dame una señal. Y en uno de estos panes de vida que tenemos en nuestros hogares, pequeños textos, pequeños versículos, ella vio un texto que le cambió su vida, le cambió su día en primer lugar, y le cambió su vida, porque ese texto la llevó a buscar a una persona que sabía de la Biblia. Y así comienzan las historias de conversión, a través de pequeñas experiencias, los pequeños detalles que transforman grandes vidas. Estos pastores que eran mal mirados por la sociedad, que incluso en un juicio legal en Israel no eran muy considerados por su forma de vida, aquellos pastores, para ser testigos en un juicio. Pero Dios se les apareció a ellos y les dio una señal a través de un ángel. Hallaréis a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Esa era la señal, el pesebre. Un niño en un pesebre. Ellos fueron a buscar al niño. Repentinamente se aparece con el ángel una multitud de huestes celestiales. Esa palabrita allí, huestes, tiene que ver con una palabra de ejército, de tropa, militar. La tenemos también en Efesios capítulo 6, que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero acá está en referencia a los ángeles y habla de multitudes de las huestes, de los ejércitos celestiales. Los ejércitos del Señor se cuentan por veintena de millares. En el Antiguo Testamento se habla de Jehová, de los ejércitos, un término militar también. A veces lo pasamos por alto esto. Hay muchos ejércitos celestiales. Hay batallas en los cielos. En el mundo espiritual hay batallas también. En el libro de Apocalipsis se ve también batallas espirituales, celestiales, en un mundo que no conocemos, que no vemos. Es un mundo espiritual que en pequeñas ocasiones Dios ha permitido que, por ejemplo, un profeta diga a Dios que abra los ojos de su siervo para que vea. Y cuando este siervo ve lo que veía su Señor, ve huestes celestiales. No estaban solos, estaban allí mismo, conviviendo con ellos, pero en otra, podríamos utilizar la palabra actual, en otra dimensión, pero ocupando el mismo espacio. Y sabe qué, hermanos, estos seres espirituales, estos seres angelicales, no han terminado su trabajo, su ministerio, allí están, cerca de nosotros, ayudándonos. Cada uno de los creyentes, por lo menos, tiene 2 ángeles. Están al servicio nuestro también. A veces no lo consideramos. Estas huestes, como decía, que es un término militar, es un ejército, pero dice paz, en la tierra paz. Es como una aparente contradicción, un ejército pidiendo paz.
En el tiempo del siglo I hubo un periodo en el Imperio Romano donde hubo muchos años de paz, de prosperidad, pero un escritor de aquel mismo, no era cristiano, un escritor hablaba acerca de la paz que ofrecía el emperador, pero él consideraba, aunque ofrezca mucha paz, nunca va a calmar la paz que el hombre necesita, que es la paz interna. Un hombre impío, un hombre que no era cristiano, un escritor del siglo I, reconocía sinceramente que la paz que podía ofrecer el emperador en el Imperio Romano, que se le llamó la Pax Romana, no era suficiente porque el hombre necesitaba una paz interna y esa no la podía dar el emperador. Y aquí un ejército celestial alaba a Dios y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y este versículo se va a repetir en este mes de diciembre, en esta fecha, que si lo consideramos bien, hermanos, en la sinceridad de nuestro corazón, ha perdido totalmente el significado, que por lo menos yo en mi niñez recuerdo que se veía un poco más. Incluso la televisión ponía películas acerca de este episodio, películas bíblicas, películas del Señor. Pero en el día de hoy esta fecha se ha transformado en todo un consumismo, en todo un consumismo. Y la gente, en vez de tener paz y tranquilidad, todo lo contrario, está estresada, buscando, comprando, pidiendo obsequios, regalos, intercambiándose regalos. Y es interesante que en una parte del Apocalipsis aparecen, en lo que es la gran tribulación, un versículo que habla de este intercambio de regalos. Se hacían regalos unos a otros, porque habían dado muerte a los dos testigos y se intercambiaban regalos unos a otros. Realmente se ha perdido la esencia de lo que significa o de lo que en un comienzo se quiso hacer en esta fecha. Recordar el nacimiento del Señor. Y se hacía una especie de pesebre con figuritas. En algunos lugares se hacían obras de teatro recordando aquella escena de Belén. Y estamos hablando de la cultura, no estoy hablando de la religión, de la cultura, nuestra cultura judío-cristiana occidental. Pero hoy día no. Hoy día el centro es, lo sabemos, ¿cierto? Un árbol, un Santa Claus. Se ha perdido entonces el sentido que tuvo. Sabemos que la Escritura no nos manda a celebrar el nacimiento del Señor, nos manda a celebrar al Señor, su muerte, su resurrección, su vida. Cada primer día de la semana recordarle a Él, es un mandamiento del Señor. Pero puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo veo que se ha perdido la esencia que en algún momento hubo de recordar el nacimiento del Señor. Hoy día está totalmente tergiversada esta fecha, esta celebración, y se ha transformado en otra cosa. Este versículo se repite mal. Las personas incluso lo escriben y lo escriben mal. Leamos cómo dice correctamente. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo lo repiten algunos? Gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad. ¿Lo ha escuchado? Así lo repiten, así lo escriben algunos. En la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Parece lógico, parece correcto. Los hombres que son buenos entonces tienen que tener paz en la tierra. Podría decir, está bien, pero no dice eso el texto. No dice eso el versículo. El versículo dice, en la tierra paz. Y esto lo está diciendo un ejército. Un ejército que es de guerra, es de batalla, es de pelea, pero está diciendo paz en la tierra, porque viene el príncipe de paz, el rey de paz, el Señor Jesucristo. Viene a este mundo, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La voluntad del Señor quiere el beneficio, el bien, la benevolencia de los hombres. Y nuestro Señor ha traído paz. La paz os dejo, mi paz os doy. El Señor lo dice en el Evangelio según Juan. Yo no la doy como el mundo la da. Y obviamente el mundo trata de hacer paz a través de acuerdos, de tratados, pero no la consiguen. Pueden durar un tiempo, unos años, pero vuelve a haber guerra, vuelve a haber conflicto. El único que puede dar paz, una paz duradera, es el Señor. Y como decía este escritor del siglo I, la paz que necesita el hombre, más que la exterior, es la interior. Personas dan testimonio que en la Segunda Guerra Mundial ellos tenían paz, estando en guerra, en conflicto, tenían paz. Hay una historia verídica también de la Primera Guerra Mundial, donde en esta fecha pararon la batalla, pararon el conflicto entre ejércitos enemigos. Y esa noche no hubo violencia, no se dispararon balas, porque era la fecha que se recordaba que había nacido el príncipe de paz, el salvador del mundo. En la tierra paz, en la tierra paz. Y sabe que es como contradictorio porque el Señor mismo dijo que Él no había venido a traer paz, había venido a traer conflicto. Pero hagamos esa diferencia. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque cuando una persona en un hogar se convierte al Señor en luz en medio de las tinieblas y comienzan los conflictos. Y el Señor lo dijo, el padre contra los hijos contra el padre. Y eso sucede. Cuando una persona se convierte al Señor, la luz resplandece en la oscuridad y trae conflictos. Los hijos se rebelan contra los padres, diciéndole que se volvieron fanáticos, que les lavaron el cerebro. El Señor allí, por eso se refiere que no vino a traer paz, en ese sentido. Que en una familia, en un hogar, iban a estar divididos, y obviamente es así. Unos quieren seguir la voluntad del Señor, quieren hacer lo correcto para el Señor, y otros no, dentro de una misma casa. Y una casa dividida no puede permanecer. Y es terrible algunos hermanos que viven de esa forma. Y oramos por esos hermanos para que todo su hogar tenga la luz del Evangelio. Hay hermanos que han permanecido durante años, siendo ellos solamente creyentes en su hogar, y han tenido que soportar el desprecio incluso de sus hijos, de su esposa. Y también hermanas que se han convertido al Señor y no les ha traído paz. Por eso digo que es contradictorio. Han tenido conflicto con sus esposos, con sus hijos, con sus padres, que le lavaron el cerebro, que qué cosas aprendieron. Pero el Señor tiene misericordia y en muchos de esos casos el Evangelio llega a toda la familia. Y ahí podemos dar gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Él trae paz a nuestro corazón, a nuestra vida, aunque pasemos conflictos, aunque haya enfermedades, aunque estemos pasando por circunstancias adversas, tribulaciones en nuestra vida, caigamos en depresiones profundas, el Señor puede darnos paz en nuestro corazón. El príncipe de paz, el rey de paz.
paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, para con todos los hombres. El Evangelio del Señor no excluye a nadie, que nadie se sienta excluido, que nadie piense que el Evangelio no es para él. Buena voluntad, esta buena voluntad es de parte de Dios para con los hombres. ¿Y qué mejor de buena voluntad que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores? Juan capítulo 3, versículo 17. Sabemos el 16 de memoria, pero el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no quiere la condenación de los hombres. Las personas que son condenadas no es porque están predestinadas a condenación. La Biblia nos aclara que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son las personas que rechazan el Evangelio, son las personas que rehúsan creer en el Hijo, son las que son condenadas. Una persona me decía: estoy esperando, estaba leyendo un libro y estaba esperando que el Señor le llevara a una congregación, que le hablara. Y él estaba esperando una señal, ya que hablamos de las señales. Según el libro, si él era salvo, tenía que ser su llamamiento, así que él no lo pudiera resistir. Pero por lo menos 3 veces se le había hablado a través de la palabra, a través de una invitación, a través de un folleto. Pero él no ponía atención a las señales que Dios le estaba enviando. Estaba esperando. No hacía nada porque si Dios lo iba a salvar, lo iba a salvar y él no iba a hacer nada. ¿No? La Biblia no enseña eso. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vino a la tierra nuestro Señor y dice que no vino para condenar al mundo. La pregunta allí es: ¿pudo haber venido el Señor a condenar al mundo? La respuesta es un rotundo sí, porque Dios le dijo al hombre: el día que comas de este fruto ciertamente morirás, y el hombre comió, desobedeció, no obedeció la voz de Dios y obedeció la voz de Satanás, el diablo. ¿Con que Dios os ha dicho que morirás? Así que esta buena voluntad es para todos los hombres, que nadie se sienta excluido, que nadie diga: el Evangelio no es para mí, esta buena noticia no es para mí, el nacimiento del Señor Jesucristo no es para mí. Que sigamos el ejemplo de los pastores. Ellos buscaron al niño, se les dio una señal, ellos la siguieron y buscaron al niño. Cuando se fueron los ángeles, versículo 15, cuando se fueron los ángeles al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No fueron rebeldes a la visión, así como Pablo también habla de esta rebeldía que hay en el corazón del hombre. Somos rebeldes a veces a la visión celestial. Pablo dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Pudo haberlo sido? Claro que sí. Hubiera podido rehusar frente a esta visión celestial, seguir persiguiendo a la iglesia, pero él dice: no fui rebelde a la visión celestial. Estos pastores no fueron rebeldes a la visión que Dios les mostró, incluso después que desapareció el ángel, que desaparecieron estas huestes celestiales. Y a veces hay personas que han tenido experiencias espirituales, experiencias celestiales, que Dios se ha manifestado en medio de ellos, pero luego de que se va eso, ellos se olvidan de Dios. Y un caso bien práctico: a veces personas del mundo nos piden oración, gente
inconversa, nos pide oración por su salud, y oramos, y en su misericordia Dios los sana, y se manifiestan contentos, agradecidos, porque Dios escuchó la oración de nosotros, y quieren saber más de la Escritura, pero luego pasando el tiempo, ya no están al borde de la muerte, ya no están en peligro, y se olvidan de aquella experiencia que Dios les hizo pasar. Estos pastores no. Estos pastores tuvieron una experiencia con lo divino, con lo espiritual, con lo celestial, y después que se fueron los ángeles, que ya no estaban allí, quedaron ellos con sus ovejas en aquella vigilia, ellos dijeron, pasemos, pasemos. Y esto es una disposición del corazón. Como decía, no es de estar esperando. Cuando Dios te ha hablado a tu vida, a tu corazón, tienes que tomar decisiones. Estos pastores tomaron decisiones, y la decisión que tomaron es, nosotros hemos escuchado una verdad, se nos ha dado una señal, se nos ha dicho específicamente que busquemos a un niño en un pesebre. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a quedarnos aquí con las ovejas o vamos a ir y pasar a Belén para ver esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado? En el día de hoy es lo mismo con las personas que se les predica. Una y otra vez se les predica, se les anuncia el Evangelio, pero quedan allí, no dan el otro paso, no siguen adelante. Y también lo podemos aplicar a los creyentes, a nosotros, que a veces el Señor nos está hablando y nos quedamos allí, no seguimos avanzando un poco más allá. Y el Señor nos invita. Y ellos dicen, pasemos más allá, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado en su bondad, en su soberanía, en su benevolencia, ha permitido que nosotros, pastores, que el mundo nos ve como de tercera clase, se nos ha revelado a nosotros, que ha nacido el Salvador del mundo. No nos podemos quedar aquí, tenemos que ir. Y el versículo 16 aclara más este punto, que dice, vinieron pues apresuradamente, no dejaron para mañana, lo hicieron de inmediato. Hay personas que esperan, dicen más adelante, estoy muy joven para ser creyente, estoy en mis estudios, estoy en mi trabajo, más adelante, cuando tenga esto otro, y lo dejan todo para más adelante, y a veces mueren antes. Pasaron pues, vinieron apresuradamente, tomaron una decisión y lo hicieron rápido, vinieron a ver, no se quedaron con la duda, y encontraron a María, a José, al niño acostado en el pesebre. ¿Cuál era el mensaje del ángel? Vayan a ver a María, vayan a ver a la familia sagrada, como dice un sector de la religión popular también, la familia sagrada. Pero aquí no es lo importante la familia, no es importante María, no es importante José. El foco se centra en el niño. Hallaréis al niño, en un pesebre, envuelto en pañales en un pesebre. Y dice allí al final del 16, vinieron pues, hallaron a María, a José y al niño, y agregan la señal, acostado en el pesebre. Y lo vieron. No se quedaron con las dudas, con la interrogante, avanzaron a lo que el Señor les estaba mostrando. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos transforma nuestras vidas, no nos podemos quedar callados. Aquel endemoniado que el Señor sanó, que quería seguir al Señor, el endemoniado gadareno, el Señor no se lo permitió, pero le dijo, ve a los tuyos, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. A otras personas el Señor sanaba y le decía, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie. Pero ellos, sanados, salían y contaban
lo que el Señor había hecho con ellos. No nos podemos quedar callados frente a una visión celestial del Señor. Nuestro Dios nos ha mostrado que somos salvos solamente por gracia, que la salvación no depende de las obras que nosotros podamos hacer, es solamente por gracia, es un regalo divino. Y esa verdad que nos ha sido encomendada no la podemos guardar, tenemos que hablarla, decirla. Y estos hombres, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Nuevamente, no acerca de María, no acerca de José, no acerca de los ángeles o de la visión celestial. Hay personas que tienen experiencias celestiales, angelicales y enfocan todo en eso, pero no. Los pastores están en lo correcto, enfocaron su mensaje en el niño, en el Señor. Él es lo importante, el Señor Jesucristo. El niño acostado en el pesebre. Lo que se les había dicho acerca del niño, el versículo 17 nuevamente. Y todos los que oyeron, dice el versículo 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Cuando contamos el mensaje de salvación, la gente se debiera maravillar. La salvación de tu alma depende de un regalo divino, no depende de tus obras, y eso debe maravillar a las personas. Que no es por obras, no es por procesiones, no es por rezos largos, no es por adoración a imágenes, es un regalo divino, es por fe y por gracia, y eso debiera maravillar. Pero las personas hoy día se les predica y no se maravillan. Están tan envueltos en lo que es el mundo, la sociedad, esclavizados, que incluso miran muy lejano el mensaje de salvación. Piensan que después de esta vida no hay otra y no toman en consideración las cosas espirituales. Y el Señor cuenta aquella historia necio de aquel hombre que había tenido mucha ganancia, iba a ampliar sus graneros. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mucha gente en este mundo, en estos tiempos, está allí agrandando sus graneros, pensando que le queda mucho tiempo por vivir. Pero el Señor nos dice que puede ser esta noche, que vengan a pedir el alma. Y lo que hemos provisto, ¿de quién será? Todos los que oyeron este mensaje se maravillaron de lo que los pastores le decían. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el mensaje de salvación. La palabra del Salvador. Y María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Sabe que María estuvo en el libro de los Hechos? Al comienzo del libro de los Hechos estuvo María allí, pero no se ve públicamente hablando, no se ve tomando un rol preeminente, no se ve encabezando el círculo de hermanos allí, los 120 en el aposento. Ella era una hermana, una buena hermana, pero no era la mediadora como la religión quiere ponerla, y la ha puesto en un lugar de preeminencia que no corresponde. Esta era una hermana, buena hermana, y guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Reflexionaba una y otra vez en todo lo que estaba sucediendo. Y es un trabajo también la meditación. Se ha perdido ese trabajo de meditar. ¿Y qué es lo que es meditar? Tener un pensamiento, repetirlo una y otra vez,
pensar detenidamente en aquello. No lo estamos haciendo a veces, la meditación, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Podríamos comprender todo lo que ella le ha acontecido hasta este momento que hemos visto. Apariciones angelicales. Va a ser la madre del niño Jesús, el Salvador del mundo. Ha sido escogida, ha hallado gracia a los ojos de Dios para en su vientre traer al Salvador del mundo. Meditaba en su corazón todo esto. Volvieron los pastores, el versículo 20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estos pastores son de admiración, son admirables su respuesta. Todo lo que ellos hicieron correcto. Recibieron un mensaje angelical de las huestes espirituales celestiales que les dieron un mensaje. Y ellos no se quedaron allí, fueron y vieron al niño como se les había dicho, contaron todo lo que ellos habían vivido y luego volvieron a su trabajo, pero ya no volvieron iguales. Ahora vuelven glorificando y alabando a Dios. No a María, no a José, a Dios, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.